Nos encontramos muy emocionados porque este día estamos comenzando un nuevo folleto de estudio. Y es un folleto de estudio, Pastor Dani Perla, que definitivamente habla para nuestro tiempo. Un mensaje que estamos necesitando hoy en nuestros días. Totalmente de acuerdo, muy contentos de iniciar este nuevo trimestre con un tema que creo que no puede ser otro, porque es el mensaje de Dios para estos tiempos. Y se titula la lección de nuestro folleto, más bien el título de nuestro folleto de la lección es 3 mensajes cósmicos. Y justamente esta semana, y creo que las 2 primeras semanas, vamos a tratar de darle contexto a estos 3 mensajes cósmicos. Si usted ya conoce un poco de esto, debo decirle de una vez, es Apocalipsis 14, versos del 6 en adelante que se van a considerar, pero hay que darle un poco de contexto porque siempre es importante para poder comprender mejor todo el mensaje que vamos a tener. Y esta semana vamos a comenzar estudiando Jesús gana, Satanás pierde. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Padre Santo y bueno, gracias te damos porque estamos aprendiendo muchísimo. Hemos aprendido ya durante todo un trimestre pasado sobre cómo quieres que administremos las bendiciones que tú nos das. Y hoy quieres asegurarnos que tú tienes un mensaje especial para estos últimos días. Lo rogamos que nos des sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, los cristianos no podemos creer en las casualidades y no es casualidad que justamente este mensaje comenzó a predicarse de una manera tan impactante, de una manera tan abarcante desde una fecha muy especial que nosotros tenemos marcada en nuestro calendario como 1844. Pero hago esto como comentario introductorio de contexto porque cuando hablamos de Jesús gana y Satanás pierde, la primera pregunta que debemos hacernos, pastor, es ¿cómo esta seguridad nos ayuda a la hora de enfrentar las vicisitudes que vienen acumulándose en nuestros días? Muy bien, creo que es importante que nosotros recordemos que estamos en un conflicto, pero este conflicto es visible, que es lo que nosotros estamos viendo, estamos viviendo, estamos experimentando, está ahí registrado también en la historia, pero también es un conflicto que gran parte de ese conflicto no lo podemos ver. Así es. Es un conflicto para nosotros invisible, porque está en otro reino, está en otro mundo espiritual, tanto que se dice de parte del bien como de parte del mal. Entonces, cuando suceden situaciones en este mundo, muchas veces podemos pensar que son casualidades que se van dando. Por ejemplo, lo que usted mencionaba al principio, cómo es que alrededor del año 1844, que es una fecha profética establecida en la Biblia, cómo es que van surgiendo ponentes de teorías que han cambiado definitivamente desde esa época, han cambiado la mentalidad de las personas porque tal vez, aunque no hemos hecho un repaso de esto, Claro. pero recordar que después de la Revolución Francesa, cuando se hizo a un lado la Biblia y entonces se ensalzó la razón, el humanismo, pues surgieron pensadores allí que dijeron, bueno, vamos a ver todo desde el punto de vista naturalista, o sea, vamos a hacer a Dios a un lado. Y eso se fue desarrollando y ahí apareció en esa época Darwin, apareció, Carlos Darwin, apareció Karl Marx, uno de los exponentes de esa filosofía del comunismo, y aparecieron otros filósofos como Nietzsche, muy conocido también, que nació en esa fecha, por negar la guía de Dios, sacar a Dios de la escena. Bueno, y todo eso uno piensa, ¿es casualidad? No es casualidad, recordemos, es que detrás hay seres invisibles que no vemos y en este caso el mal está ahí empujando, pero detrás también está Dios. Y sabemos, y es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, en este conflicto, tenemos que saber que estar del lado de Dios es estar del lado victorioso, es estar del lado donde hay
oportunidad de ser un campeón, porque humanamente hablando, el enemigo nos sobrepasaría a nosotros en las capacidades que tenemos. Sin embargo, Dios es mucho más grande que el enemigo. Así que Dios previó todo eso en la historia de este mundo, y Dios también levantó un movimiento basado en este mensaje Amén. de los tres ángeles. Es el movimiento del cual ahora nosotros formamos parte. Por eso el mensaje de los tres ángeles es de la mayor importancia para la humanidad. Si hay un mensaje que es importante, es ese mensaje. Después de haber estudiado una lección, hermano Gerson, que habla cómo financiar la misión. Entonces, en otras palabras, estamos hablando cómo financiar la proclamación de este mensaje de los tres ángeles, y saber maravillosamente que estamos del lado correcto, Amén. del lado ganador, que podemos conocer, y esa va a ser la maravilla del estudio de este trimestre, que ya la victoria está asegurada. Ahora, eso no significa que no va a ser fácil que va a ser fácil para nosotros, que no vamos a pasar pruebas o dificultades, pero sabemos que al final valdrá la pena, porque ya la victoria está asegurada. Ahora, pastor, usted mencionaba justamente que estamos en un conflicto y a veces olvidamos mucho ese detalle, pero también la Biblia nos dice que ese conflicto no comenzó aquí en la tierra, pastor. En el libro de Apocalipsis, que es uno de los pasajes que se nos cita en la lección y que es bueno considerar siempre porque toca un tema que ya se ha abordado en otras lecciones anteriores, nos dice lo siguiente: Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pastor, siendo que esta batalla comenzó en el cielo, ¿qué nos dice esto sobre cómo nos ha creado Dios con esa capacidad para poder decidir, incluso en el ambiente más perfecto que existe en el universo, que quizás no queremos nada con Dios? Esa frase, hubo una guerra en el cielo, nos desconcierta, porque siempre hemos pensado que el cielo es un lugar de paz, y de hecho es un lugar de paz, pero hubo un momento que hubo guerra, que hubo conflicto. Ahora, si Dios es todopoderoso, si Dios lo conoce todo, si Dios podía predecir que eso iba a suceder en el futuro, ¿por qué permite guerra allí en el lugar donde Él está? Y por ahí comencemos para contestar esa pregunta. ¿Por qué? Si yo fuera Dios y yo puedo tener control sobre todo lo que va a suceder, ¿por qué voy a permitir que suceda algo que me va a afectar? De hecho, no tendría razón, pero ese es el gran misterio. La Biblia dice, Dios permitió que ahí en su hogar, que allí donde Él reside, iniciara una guerra. Ahora, ¿por qué? Y entonces entramos al tema de la libre elección. Entramos a ese tema. Es que lo que pasa es que Dios hizo sus criaturas con la capacidad de elegir, de seguirlo a Él, pero también con la capacidad de darle la espalda. Y tristemente, en uno de esos seres que Él creó, que de hecho era de los más perfectos, y no era que había imperfección, pero es que la perfección es infinita, porque es Dios al final, el único absolutamente perfecto. Pero entre los seres más perfectos que Dios había creado, ahí surgió la desconfianza, la duda. Es un misterio, no lo podemos explicar, no pretendemos explicarlo, porque es el gran misterio de los siglos, el misterio de la iniquidad, del pecado. Y en este ser surgió esa contradicción hacia los principios de Dios, y por eso es que encontramos registrado ahí en la palabra de Dios este relato. Y ahora, pastor, porque siendo que eso sucedió en el cielo, se trasladó a la tierra el conflicto, luego se lee un poco más de eso en Apocalipsis 12, y estamos en este conflicto viviendo la etapa final, lo podemos decir con seguridad por lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué podemos decirle a las personas que dicen, pero yo prefiero abstenerme de elegir? Es decir,
yo no me meto con nadie, ni Dios ni el diablo, yo estoy aquí en neutralidad, mejor así, hay que se dé lo que se deba darse, que suceda lo que deba suceder, yo no me meto en nada. ¿Qué podemos decir respecto a esa posición? Bueno, esa sería una posición neutra, una posición cómoda, no voy con ningún bando. Lastimosamente no es posible tomar esta posición en el gran conflicto. Nos guste o no nos guste, no podemos ser neutrales, no podemos. De hecho, Jesús lo dijo bien claramente, el que no recoge, el que no está conmigo, está contra mí. En otras palabras, no hay terreno neutro, no lo hay. Pero sí hay algo bien importante en este conflicto, y es que usted y yo tenemos un gran poder, el poder de elegir. Amén. Incluso yo recientemente estaba estudiando este tema de la elección y del libre albedrío, y encontré un pensamiento que a mí me ha impactado mucho, y de hecho lo quiero compartir con ustedes, y es que ni Dios mismo, escuchen ustedes, ni Dios mismo podría crear otra persona como yo. Escuchemos el poder, escuchemos esto, Dios tiene gran poder, Sí. y Dios puede crear lo que Él quiere, pero Él no podría crear otra persona como yo, otra persona como usted, no podría crear otro ser humano. Por eso es que cada ser humano es irreemplazable, es único. Si usted piensa, bueno, si yo no me salvo, pues de todos modos se van a salvar otros millones. No, pero es que ninguno de esos es usted, ni Dios va a crear otro usted. ¿Por qué razón? Y aquí viene lo que tiene que ver con la elección. Porque nosotros somos lo que somos debido a un montón de factores ambientales, educativos, familiares, culturales, etcétera. Pero a todo eso añadámosle las decisiones personales. Y entonces Dios no podría crear otra persona igual que yo, igual que usted, porque Dios tendría que también hacerle las decisiones a esas personas que nosotros hemos tomado. Y escucha esto, Dios no va a hacer decisiones por nosotros. O sea, Dios no puede tomar decisiones. Dios dejó a Lucifer libre para que tomara sus decisiones. Los ángeles que se fueron con él, me ha dejado libre, y a mí lo ha dejado libre a usted. Entonces veamos que el gran poder que tenemos de tomar decisiones, y ese es el poder más grande, lastimosamente no nos damos cuenta, no lo usamos bien, no lo estamos aprovechando, pero qué pensamiento más solemne. Amén. Aún, ¿por qué razón Dios no podría ser otra persona como yo en el caso que me perdiera? Porque Dios no va a tomar decisiones por nosotros. Él nos dio esa gran facultad, esa capacidad, y definitivamente nosotros tenemos que tomar una decisión. Finalmente, pastor, porque sin duda alguna es un pensamiento solemne el que ha compartido con nosotros. Cuando vamos a la cruz de Cristo, podemos ver ahí el valor que Dios le da a nuestra libertad de elección. Hago la pregunta porque a veces tal vez no consideramos cuán valioso es, ahora lo estamos viendo por lo que nos ha dicho, cuán valioso es que nosotros tenemos ese poder para elegir, y Dios lo respeta tanto que incluso lo aseguró con la muerte de Jesús en la cruz. Amén. Y sabe que por eso para Dios es de gran valor cada ser humano, porque cada ser humano es único. Amén. Con esas decisiones que ha tomado, con esos pensamientos que tiene. No hay otro como usted. Por eso Dios te ama, por eso Dios dio su Hijo, por eso Él entregó su vida por cada uno. Y por eso le invitamos, querido amigo y amiga, para que usted en su propia libertad, en su propia decisión, en ese poder que Dios le ha dado, decida responder y decidamos responder a ese gran amor de Cristo Jesús que tuvo por cada uno de nosotros. Dios sabía que si no había un medio de salvación, en este caso Jesucristo, estábamos perdidos para siempre, irreemplazablemente perdidos. Por eso es que Jesús nos ama tanto y Él dio su vida por nosotros. Así que valorémonos, miremos lo que tenemos y comencemos a tomar las decisiones correctas. Amén. Y queremos, pastor, que nos ayude a orar por eso, para que hoy aprendamos o comencemos a tomar las mejores decisiones. Y la primera es estar del lado correcto de la historia, que es estar del lado de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección maravillosa
que hoy estamos iniciando. De seguro es una lección en este conflicto que estamos entre el bien y el mal, que la parte enemiga del bien no querrá que entendamos, que estudiemos, pero aquí estamos, Señor, por tu gracia y por tu amor, dispuestos para aprender, para conocer, para compartir. Ilumina a cada uno de aquellos que con sinceridad de propósito están escuchando esta lección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.